Lo que no te cuentan los telediarios. España vuelve a ser noticia internacional, pero no por un triunfo, sino por el ridículo. Alemania e Italia han puesto en evidencia a RTVE por su polémico boicot en Eurovisión, y la humillación es tan grande que ya se habla de crisis diplomática cultural. El salseo que se ha desatado no lo tapa ni el mejor maquillaje político. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí no hay filtros ni excusas. Te contamos lo que los medios callan, con rumores, cotilleos y las verdades incómodas que nadie se atreve a decir. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, quédate, porque lo que viene, arde. Dale like, suscríbete y activa la campanita. La polémica comenzó cuando RTVE decidió limitar su cobertura a determinados artistas por motivos políticos, dejando fuera actuaciones que tenían un claro respaldo popular en Europa. Y ahí fue cuando Alemania e Italia, dos pesos pesados de la UER, no dudaron en criticar públicamente la censura española. Sus portavoces dejaron claro que Eurovisión no es un escenario para vetos políticos, sino un festival abierto, plural y democrático. El choque fue demoledor. Mientras en España la televisión pública intentaba justificar la decisión hablando de criterios editoriales, en el resto de Europa lo calificaban de censura descarada. Y lo peor, la reacción internacional se tradujo en un aluvión de titulares donde España quedaba como un país incapaz de respetar la esencia del festival. Las redes sociales hicieron el resto, memes, vídeos editados y hashtags contra RTVE colocaron a la cadena en el centro del huracán. Y lo que parecía una decisión interna se convirtió en un escándalo internacional que deja a España como el hazmerreír de Europa. Sigue hasta el final que lo que viene, arde. En la próxima parte veremos cómo reaccionaron desde RTVE, cómo lo utilizó la oposición en España y por qué este escándalo puede costar caro al gobierno de Sánchez. ¿Tú qué opinas? ¿Es un error estratégico o una humillación en toda regla? Déjalo en comentarios. La tormenta que comenzó en los escenarios de Eurovisión, aterrizó de lleno en la política española. Lo que parecía un asunto cultural se transformó en arma electoral. La oposición no dudó en señalar directamente al gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de haber contaminado con intereses ideológicos una televisión que debería ser pública, independiente y neutral. El Partido Popular fue el primero en mover ficha. Feijóo calificó la actuación de RTVE como un bochorno internacional, y acusó a Sánchez de manipular la televisión pública para imponer su agenda. En sus palabras, España ha pasado de ser un país respetado en Eurovisión a convertirse en el ejemplo de lo que no se debe hacer. Vox, como era de esperar, fue aún más duro. Santiago Abascal aseguró que RTVE es el altavoz de Moncloa y ha utilizado Eurovisión como un juguete ideológico, avergonzando a los españoles frente a toda Europa. Y es que el golpe no vino solo de Alemania e Italia. Otros países europeos, aunque con menos ruido, se sumaron a la crítica. Declaraciones en medios internacionales hablaban de censura política y falta de profesionalidad. El resultado: España quedó como el país que ensucia con intereses partidistas un festival que presume de ser un espacio de diversidad y libertad artística. Mientras tanto, RTVE trató de defenderse con comunicados vagos, hablando de criterios técnicos y decisiones editoriales. Pero cada palabra sonaba a excusa. La sensación general era que la cadena no había actuado como un medio público, sino como una oficina de propaganda al servicio del gobierno. Y la credibilidad, ya muy tocada, terminó desplomándose. Dentro del PSOE el silencio era absoluto. Nadie quería entrar en el tema, conscientes de que la polémica había prendido demasiado rápido y cualquier declaración podía ser gasolina. Pero la oposición ya había ganado el relato. Sánchez es responsable porque RTVE depende de un consejo controlado políticamente. Y cada euro gastado en la cadena pública se convierte ahora en munición contra él. Lo más doloroso para Moncloa fue que el escándalo no se quedó en círculos políticos, sino que llegó a la calle. Los espectadores, aficionados a Eurovisión de toda la vida, expresaron indignación. Nos han convertido en el hazmerreír de Europa, decían en tertulias, foros y redes. Lo que debería ser un espectáculo de música y unión, se transformó en un episodio de vergüenza nacional. Sigue hasta el final que lo que viene, arde. En la próxima parte veremos cómo esta polémica repercute en la imagen internacional de España, cómo afecta la reputación de RTVE y por qué algunos ya hablan de una crisis cultural sin precedentes. ¿Tú qué opinas? ¿Es culpa de RTVE, del gobierno o de ambos? Déjalo en comentarios. Cuando un país como Alemania te señala y te acusa de censura, ya es un problema.
Pero si además Italia se suma a la crítica, el asunto pasa de polémica a humillación internacional. Y eso es exactamente lo que le ha ocurrido a RTVE, por extensión, al gobierno de Sánchez. En Berlín, portavoces de la televisión pública alemana calificaron la decisión de RTVE como un atentado contra la esencia de Eurovisión. Dijeron claramente que el festival no puede convertirse en campo de batalla ideológico, ni en herramienta de propaganda. Italia, por su parte, lanzó un dardo igual de envenenado: si un país no respeta las reglas del festival, tal vez debería replantearse su participación. Dos bofetadas diplomáticas que resonaron en toda Europa. Los medios internacionales se hicieron eco. Periódicos de Alemania, Italia y otros países europeos hablaron de censura política española y de la incapacidad de RTVE para garantizar neutralidad. En un festival seguido por millones de personas, España pasó de competir con canciones a competir con escándalos. Y lo peor, quedó en evidencia ante sus propios aliados, los mismos que deberían reforzar su imagen en Europa. La comparación con otros países resultó demoledora. Mientras Alemania y Reino Unido celebraban la diversidad y abrían espacio a todo tipo de propuestas, España aparecía como el único país que boicoteaba actuaciones por motivos políticos. Un ridículo que se viralizó en redes, donde los usuarios compartían mensajes como: Alemania canta, Italia brilla y España censura. Para Moncloa, este episodio supone otro golpe a la imagen internacional de Sánchez. No es solo que RTVE quedara en entredicho, es que la prensa europea vinculó directamente la polémica al control político del gobierno sobre la televisión pública. La conclusión era clara: España no solo es incapaz de gestionar su participación en Eurovisión, también arrastra su política interna al escenario internacional. Sigue hasta el final que lo que viene arde. En la próxima parte veremos cómo esta humillación internacional se traduce en un problema interno, en presión política contra RTVE y en un boomerang que puede explotar en plena campaña electoral. El eco del bochorno fue tan grande que incluso artistas de otros países se pronunciaron. Cantantes alemanes e italianos aprovecharon entrevistas para lanzar indirectas contra España, asegurando que Eurovisión debe ser un espacio libre de censuras políticas. Algunos lo dijeron con ironía, otros con indignación, pero todos coincidieron en lo mismo: la actitud de RTVE es incompatible con el espíritu del festival. En las redes sociales europeas, los comentarios eran demoledores. Usuarios italianos bromeaban diciendo: España, si no os gusta Eurovisión, dejadnos vuestros puntos y marchaos, mientras en Alemania se viralizaba la etiqueta almohadilla censura española, que llegó a colarse entre las tendencias del día. Ese nivel de visibilidad es devastador, porque ya no se trata de un debate interno, se ha internacionalizado y España queda señalada como la oveja negra. Los foros de Eurofans, normalmente un terreno de pasión musical, se llenaron de críticas contra RTVE. Gente de toda Europa coincidía en que el boicot español manchaba la reputación del festival entero. Si empiezan a censurar aquí, ¿qué será lo siguiente?, preguntaban muchos. El enfado no era solo con el gobierno español, sino con la propia UER, que se veía obligada a justificar porque no sancionaba a España de inmediato. Y mientras tanto, los españoles se sentían entre la vergüenza y la indignación. Miles de aficionados que cada año viven Eurovisión con entusiasmo se preguntaban por qué su país, en lugar de destacar por una buena propuesta artística, se convertía en el hazmerreír de Europa. Un sentimiento que se resume en una frase muy repetida: otra vez España da la nota, pero no por la música, sino por la política. El escándalo ya no era un asunto de Eurovisión, era dinamita política en España. Lo que comenzó como una polémica cultural terminó convirtiéndose en la prueba que necesitaban PP y Vox para atacar directamente a Pedro Sánchez y a su gobierno. Y la oposición no perdió un segundo en cargar con todo. El Partido Popular fue claro: RTVE es un juguete ideológico de Moncloa, declaró Feijóo, acusando al Ejecutivo de manipular la televisión pública a su antojo. Los populares exigieron explicaciones en el Congreso y reclamaron una comparecencia urgente de la presidenta de RTVE. Según ellos, lo que Alemania e Italia habían hecho en público era simplemente poner palabras a lo que en España ya se sabía: que la cadena pública ha dejado de ser de todos los españoles para convertirse en altavoz del PSOE. Vox fue aún más duro. Santiago Abascal afirmó que el boicot era el reflejo perfecto de lo que es Sánchez: censura, propaganda y desprecio por la pluralidad. Y añadió: si Sánchez es capaz de convertir Eurovisión en un circo ideológico, ¿qué no hará con el resto de instituciones? El discurso caló en sus bases, que rápidamente inundaron las redes con memes y vídeos criticando al presidente.
Mientras tanto, dentro del PSOE el silencio era atronador. Nadie quería hablar del tema. En Moncloa la orden fue clara: minimizar la polémica y evitar darle oxígeno. Pero esa estrategia resultó contraproducente. Cuanto más callaban, más ruido hacían la oposición y los medios internacionales. Y en política, el vacío de discurso siempre lo llena el adversario. La indignación no se quedó solo en los partidos. En la calle, miles de ciudadanos se sintieron avergonzados por la imagen internacional de España. Aficionados de Eurovisión hablaban de ridículo histórico, mientras los contribuyentes recordaban que RTVE se financia con dinero público. Pagamos para que nos humillen en Europa, decían muchos en tertulias y foros. Y lo más peligroso para Sánchez fue que este escándalo encajaba a la perfección con un relato que ya venía gestándose, el de un gobierno que politiza todo lo que toca. Desde la justicia hasta la educación, desde las instituciones hasta la televisión pública. Ahora, con Eurovisión como ejemplo, la acusación se volvió incontestable: ni siquiera la música se libra de la propaganda socialista. El desgaste fue inmediato. Los partidos de la oposición anunciaron que llevarían el asunto a la comisión mixta de RTVE y que pedirían responsabilidades no solo a la cúpula de la cadena, sino también al propio Ejecutivo. Porque si Alemania e Italia han dado un toque de atención, ¿qué clase de gobierno permite que España sea señalada en Europa por censura cultural? Sigue hasta el final que lo que viene arde. En la última parte veremos cómo este boicot se convierte en un símbolo de la decadencia del gobierno de Sánchez, cómo afecta la reputación de RTVE a largo plazo y por qué muchos hablan de un antes y un después en la relación de España con Eurovisión. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos ante un simple tropiezo o ante el reflejo de un gobierno que convierte todo en propaganda? Déjalo en comentarios. El boicot de RTVE a Eurovisión quedará en la memoria como mucho más que una simple polémica televisiva. Lo que comenzó como un gesto de censura terminó convertido en un símbolo del desgaste del gobierno de Pedro Sánchez y de la utilización partidista de las instituciones públicas. La humillación que llegó desde Alemania e Italia no fue un episodio aislado, fue el reflejo de cómo Europa ve ya a España, como un país en el que hasta la música y la cultura se manipulan con fines políticos. Los eurofans lo tienen claro: mientras otros países celebran el talento y la diversidad, España se presenta como la excepción que mancha el festival con intereses ideológicos. Y lo peor para Moncloa es que esa percepción no la fabricó la oposición, la certificaron dos potencias europeas. Cuando los aliados te señalan, no hay excusa posible. En el plano interno, el daño a RTVE es enorme. Su credibilidad, ya en entredicho, se hunde aún más. Los ciudadanos se preguntan por qué tienen que pagar con sus impuestos una televisión que, en lugar de representar a todos, se dedica a avergonzar al país en escenarios internacionales. Y esa desafección es un golpe letal, porque sin confianza no hay legitimidad. Políticamente, el boicot se convierte en munición electoral. La oposición lo repite como ejemplo perfecto de lo que acusan a Sánchez: manipulación, arrogancia y desprecio por la pluralidad. Y dentro del PSOE, aunque pocos lo reconozcan en público, saben que este escándalo llega en el peor momento, cuando la imagen del presidente ya está desgastada por otros frentes. El resultado es claro: España queda retratada en Europa como un país capaz de convertir hasta Eurovisión en un instrumento político. Y esa humillación no se borra con un comunicado. La frase más repetida entre los críticos lo resume a la perfección: Sánchez ha conseguido lo imposible, que Alemania e Italia nos dejen en ridículo en el festival más visto de Europa. ¿Tú qué opinas? ¿Es este el reflejo de un simple error de RTVE, o la prueba definitiva de que Moncloa lo contamina todo? Déjalo en comentarios, porque lo que viene arde. Y hasta aquí en el salseo de la Moncloa. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos destapando rumores, cotilleos y verdades incómodas que no verás en los telediarios. Porque en la política española, el teatro nunca descansa, y el salseo tampoco.